Moi bos días a todos e a todas, grazas por sumarvos a esta cita virtual. Hoxe temos con nós a unha das persoas expertas da Oficina Económica de Galicia, a Nani Arenas. Nani, moi bos días. Perdón que tenía silenciado. Hola, buenos días. Bos días. Bueno, pois como avanzábamos ao inicio, imos falar dun asunto que ten que ver co ámbito de negocio, concretamente que saber da publicidade en medios tradicionais e digitais. Así que cando queiras, dispoñémonos a escoitar con atención a túa presentación e animar as persoas a que nos fagan as súas preguntas a través do chat. Bueno, pues muchas gracias, Noelia, y bueno, gracias a todos los que hoy, un día soleado en Galicia, por lo menos en Coruña, desde donde os hablo, y os animáis a escucharme un ratito, ¿no? Hablando sobre este complejo y a la vez maravilloso mundo que es la publicidad, ¿no? Voy a compartir una presentación, ¿vale? Para que sea más ameno para todos. Confirmadme, por favor, que se ve bien. Está iniciándose, xa o vemos en pantalla. Perfecto, Nani. Pues lo dicho, vamos a hablar durante los siguientes 30 o 40 minutos sobre la publicidad. Yo lo que os invito, como ha dicho Noelia, es a que si tenéis alguna duda, si queréis plantear alguna cuestión, que no dudéis o bien en interrumpir y podéis comunicaros a través del chat o bien esperamos al final y comentamos lo que necesitéis o las cuestiones que tengáis, ¿vale? Aquí lo que se trata es de contaros un poquito de qué va este mundo, qué es esto de la publicidad en un mercado tan cambiante como el que vivimos actualmente y daros una pincelada porque, como os podéis imaginar, vamos, esto de la publicidad, de la comunicación, de la visibilidad de las marcas, pues es un universo, ¿no? Muy complejo con muchos matices y lo que vamos a intentar es simplemente acercaros un poquito para que entendáis lo importante que es o que veáis cómo podéis aplicarlo a vuestros negocios y a vuestras empresas. Vale, entonces lo primero, ¿qué es la publicidad? Pues la publicidad no es nada nuevo, es un viejo oficio, ¿no? Y es un viejo oficio que consiste en algo tan simple como intentar demostrar a la gente que existes. ¿Qué pasa? Que antes era mucho más fácil porque había menos formas de hacer publicidad y ahora es un poco más complejo porque hay muchas más plataformas, muchos más botones y menos romanticismo, ¿no? Las imágenes y las series, ¿no? Las que, como Mad Men, por ejemplo, si no la habéis visto, en la que se ve una oficina de creativos de publicidad, ahí inventando, fumando, creando todo el día, pues bueno, ahora no es así, pero bueno, tiene otros matices que hacen que sea mucho más fácil para que muchas pequeñas empresas puedan acceder también a este mundo. Todas las empresas comunican, la diferencia es cómo, cuánto y con qué objetivo, ¿no? Y entonces, para entender bien la publicidad hay que entender también qué es el marketing y hay que entender también que hay muchas formas de publicidad, ¿no? La hay offline, que es lo que es la tradicional, y la hay online, que es todo lo que se hace a través de la web. Y entonces hoy vamos a tratar de resumir un poquito todas esas opciones. Lo primero es muy importante porque hay tres patas dentro de la estrategia de marketing, publicidad y comunicación de una empresa. Marketing, que es la estrategia general global para generar un negocio. Comunicación, que es el modo en que la empresa se relaciona con su público. Y publicidad, que es la parte comercial de la comunicación y del marketing. No compiten, pero se complementan. O sea que tenemos que intentar entender que todo es un conjunto transversal y que no hay que imaginarse que cada uno de los departamentos es completamente independiente, aunque cada uno tenga su trabajo y su oficio. Objetivos del marketing. Definir la estrategia comercial del producto, generar ventas, incrementar facturación y ganar cuota de mercado. Objetivos de la publicidad. Dar a conocer ese producto, aumentar la notoriedad, reforzar la imagen de marca y generar repercusión, que no siempre tiene por qué ser venta, ¿eh? Hay muchas formas de hacer publicidad y muchos objetivos para cumplir haciendo publicidad. Digamos que, para que lo entendáis muy fácil, el marketing define el camino y la publicidad pone el altavoz. Os voy a hacer un ejemplo con un razonamiento muy sencillo que vais a entender, ¿no? Un financiero de una empresa de zapatos viaja a África y al volver le dice a sus jefes: pues lo siento, ahí anda todo el mundo descalzo, nosotros vendemos zapatos, no hay nada que hacer, no hay mercado. Sin embargo, el experto en marketing viaja al mismo destino, al mismo lugar, y al volver le dice a sus superiores: tenemos un mercado enorme, la gente no usa zapatos y tiene los pies dañados, por lo tanto, si hacemos un producto que alivie sus problemas, les aportaremos un gran beneficio. Por lo tanto, hay un gran mercado. Para que veáis que al final se trata de formas de interpretar la realidad y formas de pensar. Y eso es una de las cosas que tenéis que aprender a hacer: interpretar la realidad y aprender a pensar para que vuestro producto
tenga un encaje o no lo tenga. ¿Qué hace el experto en marketing? Pues analiza la dimensión cultural del mercado, es el diagnóstico que hizo antes el profesional en África, analiza las dimensiones, que es la estrategia, saber si hay mercado o no y cómo llegar a ese mercado, es decir, cómo llegar a ese potencial cliente, analiza las opciones de actuación, es decir, las posibilidades de negocio, piensa a largo plazo y analiza tiempos, ¿vale? Analiza timings y luego, sobre todo, analiza riesgos, analiza la variable de la incertidumbre y analiza la operativa del proyecto. Seguro que con el ejemplo que os he puesto de África podríais entender perfectamente cada una de los matices de estas líneas de trabajo. Tras fijar la estrategia de marketing, asoma la publicidad para convencer al consumidor. ¿Es un lavado de cerebro, como dice alguna gente? Pues no. ¿Es un traductor de deseos? Pues también puede ser muchas cosas. La publicidad se puede generar, interpretar de muchas maneras. ¿Qué debes saber sobre tu marca para publicitarla? Que también podríamos decirlo que debes saber sobre tu marca para comunicarla. Y entonces ahí es donde os digo que saquéis lápiz, libreta y que planteéis estas preguntas. Primero tenéis que saber qué queremos alcanzar. ¿Qué queréis? ¿Venta? ¿Queréis branding? ¿Queréis que os conozcan? ¿Queréis dirigiros a un mercado muy específico? ¿Qué queremos conseguir? Segundo, ¿a quién nos dirigimos? ¿Nos vale todo el público o nos vale nada más un segmento muy concreto que es a quien queremos conquistar? ¿Cómo llegar a ese público objetivo que hemos definido? ¿Y cómo satisfacer a ese público objetivo? Como veis, son 4 preguntas que parecen muy fáciles, pero son muy difíciles. Y detrás de la correcta respuesta de estas preguntas, pues se pueden llegar a las estrategias. Las fases de una estrategia de publicidad: el mensaje, es decir, qué decir; la estrategia creativa, cómo lo voy a decir; y el plan de medios, dónde lo cuento y dónde está mi público. Definir, muy importante, estos matices para diseñar una campaña. Definir objetivos claros, definir un presupuesto, definir un buen mensaje, definir los medios y definir las herramientas de control y medición. Sobre todo esto avanzaremos con un poquito más de profundidad. Tipos de medios: los medios de pago, que son los medios pagados; los canales en los que se paga por aparecer; los medios propios, los owned media, que son todos los que controlamos de una manera directa nosotros; y los medios ganados, es decir, cuando son terceros los que hablan de nosotros, que son medios en los que alguien está generando una conversación con nosotros como protagonistas, pero nosotros no somos los que controlamos esa comunicación o ese mensaje. Canales propios, ¿cuáles serían? Pues seguramente que ahora ya estáis todos pensando, ¿no? Que es nuestra web, nuestro blog, nuestros perfiles en las redes sociales, nuestra newsletter, nuestras aplicaciones. Cada marca tiene que pensar qué canales propios tiene y domina. Lo bueno de comunicar a través de los canales propios, de hacer publicidad a través de canales propios, pues que tienes un control total de los contenidos y de lo que haces. Tienes una capacidad de adaptación enorme. Un ROI, es decir, un retorno de la inversión muy fácil de medir, y un posicionamiento SEO orgánico, es decir, natural de tu marca. ¿Qué tiene en contra hacer la publicidad a través de los medios propios? Pues poca credibilidad. Evidentemente nadie va a hablar mal de su propio producto y no hay garantías de éxito, porque si no inviertes mucho dinero y al final estás generando solamente contenidos orgánicos, pues no vas a tener muy claro de que consigas el objetivo buscado. ¿Cuáles son los medios ajenos? Los medios pagados, los canales donde se paga por aparecer. ¿Qué ocurre aquí? Se logran objetivos de alcance en corto plazo, son los mejores o los buenos, óptimos amplificadores del mensaje, son un apoyo a los medios propios y se pueden medir, lo que da garantía de resultados. Muy importante. La parte de la medición es fundamental. Se pueden calendarizar y dan confianza al consumidor porque no es una comunicación directa, es una comunicación indirecta. ¿Qué medios, cuáles son los medios ganados de los que hablábamos antes? Pues son cuando son los consumidores los prescriptores, la famosa boca-oreja o la viralidad, ¿no? ¿Cuáles son sus pros? Tienen más credibilidad, son más transparentes, pero la marca no influye de una manera tan directa y en contra hay poco control sobre ellos. También pueden generar mala publicidad y son más difíciles de medir porque es una data que generan terceros, entonces a la que nosotros como marca no tenemos siempre acceso. Aquí podríamos meter también pues, la reputación o, por ejemplo, si tenéis un restaurante, un hotel, alguna empresa turística, pues bueno, si alguien habla mal de vosotros porque ha tenido una mala experiencia, eso sería un ejemplo de medios ganados, es decir, medios ajenos. Tipos de publicidad. La orgánica, la que no se paga con dinero, requiere tiempo en constancia, resultados lentos y se tiene muy poco control sobre su alcance.
La publicidad pagada, que es la que os decía antes, en las que se invierte dinero, los resultados son más rápidos, el alcance está más controlado y se puede medir, sobre todo en el online. Y la publicidad ganada, que es la que os digo que no se paga directamente, depende de terceros, genera más credibilidad, pero perdemos el control. Ejemplos, la publicidad orgánica, pues los contenidos en redes sociales sin publicidad. El mero tener una cuenta en Instagram y publicar, pero no invertir ni pagar nada, solamente el contenido y nos olvidamos. Ejemplo de publicidad pagada, pues esas mismas redes sociales, pero invirtiendo en publicidad, los anuncios en buscadores, los medios digitales, cuando pagamos una publicidad en un periódico o en una cabecera. Y la publicidad ganada, los ejemplos serían recomendaciones, opiniones, medios, viralidad e influencers, entre comillas, porque hay influencers que cobran, o sea, que entrarían dentro de la publicidad pagada. Pero la clave es combinar. Si combinamos todas estas posibilidades, podremos tener una campaña armada pues, con ciertos matices que a lo mejor será fácil obtener resultados. ¿Cuál es el problema real de las pequeñas empresas? Que la mayoría de los negocios no fracasan por malos, sino que porque nadie los conoce, no llegan a su público y no son visibles cuando el cliente decide. Por eso la publicidad es la solución a estos pequeños problemas. La publicidad offline es la comunicación comercial a través de medios y soportes tradicionales, fuera del entorno digital. Es con la que se da a conocer productos y servicios, se refuerza la imagen de marca y se gana visibilidad en un territorio o público concreto. Ejemplos, pues aquí estáis viendo pues, el típico panel de autopista, anuncio que encontramos todos los días todavía en las carreteras, ¿no? ¿Qué aporta? Presencia y alta capacidad de impacto y recuerdo y prestigio y credibilidad de imagen y marca. Problema, son difíciles de medir los resultados. ¿Cuánta gente habrá visto, habrá pasado en coche o habrá visto este anuncio? Imposible definir cuánta gente real ha generado impactos, ¿no?, al ver esta publicidad. Entonces, aunque es una publicidad muy interesante, realmente es una publicidad que no permite tener un retorno muy claro de la inversión que hacemos. La publicidad online o publicidad offline o publicidad de guerrilla. Esto es una forma de hacer publicidad que genera acciones no convencionales para llamar la atención y generar un fuerte impacto emocional. ¿Con qué jugamos aquí? Con la sorpresa y la originalidad, bajo presupuesto, uso de los entornos cotidianos y alta recomendación de marca. ¿Qué tiene esta publicidad? No necesita grandes inversiones, es muy importante, genera conversación y se recuerda, porque no se basa en dinero, se basa en ideas. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Cómo funciona en la práctica. Sorprende al consumidor, utiliza espacios urbanos, provoca una emoción inmediata y hace que se genere un engagement, una comunicación paralela en redes sociales. Ejemplos muy sencillos. Una panadería que perfuma una calle con el olor a pan recién hecho. A todos nos ha pasado, ¿no? Pasar delante de una panadería, oler a pan recién hecho, oler a croissant y decir, ay, Dios mío, qué hambre tengo, entro y lo compro, ¿no? Un gimnasio que convierte un banco en unas pesas urbanas. Una tienda que usa escaparates interactivos para sorprender al pasar. No vende de una manera directa, intenta impactar. ¿Cómo funciona? Pues sorprende. Esto me parece que lo habíamos comentado antes, que está repetida. Y la publicidad de guerrilla no es hacer algo raro, es hacer algo diferente con un objetivo claro. Pero si no tiene mensaje, no es publicidad, sería solo una anécdota. Vale, vamos a ver aquí ejemplos de unas empresas, además de aquí, gallegas, que hacen campañas muy sencillas de marketing de guerrilla, ¿no? Pues, por ejemplo, esto, matamos por encargo, ¿no? Algo tan simple como hecho a través de un banner, o sea, que lo que único está... Estos suelen ser acciones que a veces tienen una repercusión también en otros soportes, ¿vale? Pues es una empresa de erradicar plagas y entonces digamos que en vez de recurrir a una forma un poco menos llamativa o menos atractiva de contar lo que hacen, pues han decidido optar por este claim que es muy llamativo porque matamos por encargo, pues bueno, a todo el mundo va a hacer que le llame la atención, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de Estrella de Galicia. He utilizado varios ejemplos de Estrella porque es una marca conocida por todos y que trabaja mucho la publicidad y el marketing en todos los matices. Y bueno, en Madrid, por ejemplo, utilizo esta campaña, Estrella de Galicia, cerveza con B especial, ¿no? Y en realidad, mucha gente cuando lo vio dijo, uy, fíjate qué error, se han equivocado, cerveza con B. Y en realidad el mensaje es que el error era precisamente ese, pensar que el error era un error, cuando no lo era. Era una B puesta de una manera completamente, acordada y pensada, porque en realidad era para anunciar la incorporación de la marca a un movimiento en concreto, ¿no?
Entonces, estaba muy, muy estudiado y no era un error. Y aquí os pongo otros ejemplos también de Estrella de Galicia. Pues miráis, en la Plaza de la Cebada de Madrid, para Cebada la que tenemos aquí colgada, aprovechando dónde estaba ahí la ubicación, o Estrella de Galicia en el metro de Madrid, no hay más Madrid que no ser de Madrid, Estrella de Galicia, ¿no? Y como veis, os pongo ejemplos de campañas muy grandes, como estas que han requerido mucha inversión económica, porque al final poner un anuncio en la Plaza de la Cebada o en el metro de Madrid o en Callao no es barato, pero sin embargo la que os puse antes de las plagas, que estaba centrada más en banners, sino una campaña muy local pequeña, pues ni mucho menos tiene tanto presupuesto y seguro que sí está mucho más basada en la creatividad. Tipos de publicidad online, que es un poco a lo mejor la novedad, ¿no? Lo que os conté hasta ahora, digamos que era un poco lo tradicional, pero ahora, en la época en la que estamos, lo que domina es la publicidad online, que es la comunicación a través de canales digitales para dar visibilidad a productos ante públicos concretos. ¿Qué aporta? Alta segmentación, es decir, podemos dividir muy bien cómo decidir y decidir a qué público nos queremos dirigir. No es como antes, el anuncio de la carretera no tenemos ni idea quién pasa, se dirige a un público genérico. En redes sociales y en online lo que hacemos es todo lo contrario, segmentamos, decidimos quién ve nuestro anuncio, no queremos que lo vea todo el mundo. Esto nos permite tener un control del alcance y del presupuesto y una medición exacta de resultados. No es como el que pasa por la carretera y no tenemos ni idea quién lo ha visto. Aquí tenemos exactamente información de quién ha visto nuestro anuncio. Flexibilidad para ajustar las campañas sobre la marcha, porque no siempre todas funcionan. A veces lanzamos una campaña y no está dando los resultados que esperábamos. Podemos pararla, cambiarla y volver a moverla. El anuncio de la carretera, ese no lo podemos mover. Es mucho más difícil si decidimos que no funciona porque tampoco tenemos información para saber si está funcionando o no. Ejemplos de publicidad online, pues los anuncios en buscadores, el famoso SEM que llamamos publicidad en redes sociales, anuncios en medios digitales o displays y vídeos online. Y estas estrategias generan datos para medir resultados. Con la publicidad online podemos saber cuántas personas ven un anuncio, cuántas hacen clic, cuántas contactan y cuánto cuesta cada lead, palabra que oiréis mucho cuando hablamos de publicidad. ¿Qué es un lead? Un lead es un potencial cliente que deja datos. Eso es el oro de la publicidad online. Gente que de alguna manera nos deja información, que no solamente son sus nombres, sus apellidos o su correo electrónico porque pide más información. Es una simple cookie, las famosas cookies que ahora siempre os salen y que tenéis que marcar si las queréis o no. Bueno, pues que sepáis que eso en realidad son datos que luego generan información que se utiliza para las campañas de publicidad. La publicidad offline construye marca y la publicidad online genera datos y juntas multiplican resultados. Por eso al final lo que os comentaba antes, que muchas veces se trata de sumar opciones, no de restar. Publicidad online, como os decía, publicidad en buscadores, el famoso SEM, publicidad en redes sociales y publicidad en medios digitales. Cada canal tiene su objetivo diferente porque cada uno se dirige a un público diferente. ¿Qué es el SEM? Es pagar parecer cuando alguien busca algo concreto. Es lo que se utiliza, por ejemplo, con Google AdSense o con este tipo de soportes de publicidad ya centrados en banners que se tienen que organizar a través de unas campañas un poco complejas. Os lo tiene que hacer algún profesional. Hacer publicidad SEM en buscadores es bastante complicado, pero permite llegar a gente con una intención de compra muy clara. Pues, por ejemplo, abogado laboral en Vigo, hotel rural en Galicia, asesoría fiscal en A Coruña, por poner algunos ejemplos. Es aparecer cuando alguien busca algo concreto y esas cookies que habéis dejado, esos leads, esos datos, van a detectar que vosotros habéis buscado información sobre un abogado laboral en Vigo y os van a decir, espera, entonces esta persona que está buscando esta información, le vamos a dar este anuncio que tenemos a un anunciante que justo está promocionando que tiene un bufete en Vigo. Así funciona. Se dirige al usuario que ya tiene intención de compra. El SEM funciona mejor cuando el cliente busca una solución, el servicio es muy concreto y la decisión es muy rápida. Es decir, el 70% de los usuarios hace clic en anuncios de pago ante necesidades urgentes o si les resuelven problemas. Y os habrá pasado, ¿no?, que vosotros ponéis en un buscador botas de esquí y de repente os empiezan a aparecer anuncios de botas de esquí, Y dices tú, ¿pero y esto? Porque me leen, sí, claro que te leen. Esas cookies tienen muy claro cuáles son tus necesidades y la publicidad, a través de estas palabras claves, lo que intenta es darte una solución a un problema, a una necesidad urgente. Si tú estás buscando botas de esquí porque quieres comprar unas, es muy probable que cuando te entre un anuncio con una oferta interesante, hagas clic. Ya saben perfectamente que tú eres un potencial cliente porque estás interesado en ese producto.
¿Cómo funciona? Pues es que en las redes, ahora vamos a hablar de la publicidad en las redes sociales, que no funciona exactamente igual, porque en las redes sociales el usuario no busca de una manera tan clara, el usuario navega. Vosotros estáis en Instagram y estáis pasando constantemente el dedo en busca de información. ¿Para qué sirve aquí la publicidad? Para darse a conocer, aunque también hay la opción de vender, porque en Instagram ahora ya puedes hacer la opción de comprar, ¿vale? Generar interés y sobre todo recordar que existes. Es una publicidad más de visibilidad y más bien un recordatorio. Tenemos que tener una cosa muy clara, publicar no es publicitar. Cuando hacemos publicidad en nuestros medios propios, publicar es gratis pero no da alcance y se crece lentamente. Con la publicidad de pago, ¿qué conseguimos? Ese alcance controlado, esos resultados más rápidos y tengamos en cuenta que las redes sociales viven precisamente de la publicidad porque son empresas. Entonces, cuando hay gente que dice, no, no, yo ya hago publicidad porque ya tengo mi perfil en Instagram. Si estás publicando solo pero no haces publicidad, en realidad lo que estás haciendo es estar, pero no estás consiguiendo llegar a muchos clientes. Lo que os decía antes, ¿qué es lo importante del online? La segmentación. Es la gran ventaja de la publicidad digital y la gran diferencia con el offline. ¿Qué pasa con la segmentación? Que se puede dirigir los anuncios a una zona geográfica concreta. A lo mejor yo tengo un producto, pues imaginaros, una farmacia o un zapatero. Solamente quiero actuar en mi ámbito geográfico. No me interesa que me conozcan en Albacete porque yo estoy en Galicia. Entonces, yo estoy en Lugo. Entonces, yo quiero que me conozca la gente de Lugo. No quiero que me conozca nadie fuera. Delimito la ubicación geográfica. Una tienda de ropa le interesa que le conozcan en todo el mundo, ¿vale? La edad, no todo el mundo se dirige a todos los públicos. Intereses, profesión, tipo de empresa. Cuando hacéis un anuncio en redes sociales, veréis que te permite una segmentación súper clara de todo. Por ejemplo, voy a hacer un anuncio solo para personas de 35 a 55 años en Galicia interesadas en iluminación y decoración. Pues eso es lo que se llama segmentación. Las claves para definir estos mercados y saber cómo segmentamos, las preguntas que os decía antes, quién soy, a quién quiero llegar, dónde está mi público, qué problemas tiene mi público y qué le ofrezco. Muy importante, qué soy yo y qué ofrezco. Sin estas respuestas claras, las probabilidades de que hagáis una buena campaña se reducen, porque significa que no os conocéis a vosotros mismos, ni conocéis vuestro público, ni conocéis vuestra audiencia. ¿Qué necesita una campaña de publicidad? Un objetivo claro, un presupuesto definido, un mensaje sencillo, un canal adecuado, un timing, es decir, un tiempo delimitado y un plan de medición. Sin objetivos no hay resultados. Y diréis, vale, ¿y cuánto cuesta? Pues lo bueno que tiene la publicidad en online frente a la publicidad tradicional es que es bastante más económica. Entonces, a veces me dicen, bueno, ¿y cuánto invierto? ¿Y qué hago? Pues mira, un negocio local, a lo mejor para publicitar ciertos productos o ciertos servicios, con 100, 300 euros al mes le llega. Una pyme consolidada, pues igual necesita invertir un poco más. ¿Vale? Y luego puedes hacer campañas puntuales desde 150 euros. Es mejor poco y bien pensado que mucho y sin estrategia. Pero pensad que es una publicidad bastante asequible y accesible, ¿vale? Y aquí os voy a poner ejemplos reales y estoy mirando, pues mira, por ejemplo, si hacemos una publicidad en Instagram, aquí podéis ver que si meto 3 euros de presupuesto diario sobre una foto o un vídeo que ya he seleccionado, ¿vale? Y le doy 30 días, me dice que si 90 euros durante 30 días voy a llegar a entre 47.000 personas y 87.000 personas. Ya me está dando las impresiones estimadas del anuncio. Y muy importante, no hagáis publicidad en redes sociales a través del iPhone, ¿vale? Porque Apple no cobra por el anuncio, pero te cobra por su sistema de pago. Entonces, es un problema que me estoy encontrando con muchos clientes actualmente. No hagáis publicidad a través de un iPhone. Hacerlo siempre desde un ordenador, entrando en Meta, que sabéis que Instagram y Facebook pertenecen a Meta y todo se gestiona desde una aplicación muy sencilla. Y evitad estas comisiones porque, mirar, si invertimos estos 90 euros, se convierten en 156 por la comisión que nos mete Apple y por los impuestos. Por lo tanto, muy importante ese detalle que, por desgracia, me estoy encontrando con bastante frecuencia últimamente, ¿vale? Ejemplo de una campaña, pues una asesoría en una ciudad de 80.000 habitantes, buen servicio, poca visibilidad y depende solo del boca a boca. Pues este es un perfil de cliente que podría acudir a una campaña sencilla de redes sociales segmentada a su localidad. Estrategia, casos reales.
En esta campaña de publicidad, los anuncios asomarían cuando alguien busca asesor fiscal en Lugo, asesoría de autónomos en Lugo, cambio de asesoría en Lugo, y luego podemos utilizar tentaciones para que hagan ese clic, un descuento, una eficacia, una especialización. Y imaginaros que esta empresa invierte 300 euros al mes. 1.200 personas ven el anuncio, 150 hacen clic y 18 piden información y 6 se convierten en clientes. Analicemos el retorno. Si cada cliente factura 1.200 al año, tenemos 6 clientes, 7.200 euros de beneficio. Hemos invertido 300. Pues habremos tenido un buen retorno. Así es como tendríamos que hacer una medición de una campaña de publicidad. En redes sociales, ¿cuál sería? Cambia de asesoría sin complicaciones. Segmentación, personas 25-55 años interesadas en emprendimiento, ubicadas en Lugo, por poner un ejemplo. Presupuesto 150 euros al mes y que cuando necesiten cambiar, recuerden esa marca. A lo mejor no lo necesito hoy, pero a lo mejor dentro de 3 meses sí. Y me acuerdo, anda, pues yo vi un anuncio de una asesoría y entonces así es como funciona. ¿Vale? ¿Qué enseña este ejemplo? Que el SEM capta la demanda existente actual, real, en tiempo real. Las redes crean marca y recordatorio. Y la publicidad es inversión, no es un gasto y todo se puede medir. El cliente reserva lo que ve, no el mejor, ni el que le suena. Reserva lo que ve. Y lo que no conoce o ignora, no lo puede reservar ni comprar porque no sabe que existe. El remarketing, que esto es muy importante, ¿vale? El remarketing es una estrategia que permite volver a mostrar tu publicidad a personas que ya han tenido un contacto contigo, es decir, personas que ya han visitado tu web, personas que ya han hecho clic en tu anuncio, personas que ya han añadido una reserva pero no la han terminado, personas que han interactuado ya con tus redes sociales. No es buscar gente nueva, es recordarle a quien ya te conoce que te ha visto y que estás ahí. Y este ejemplo lo tenéis todos bien claro en muchas ocasiones porque os ha pasado que entráis a comprar algo en cualquier tienda, os vais y a los 2 o 3 días os llega un aviso. ¿Todavía sigues buscando hotel en Pamplona? Recuerda que tienes este producto, tu jersey, en el carrito de la compra. Es un recordatorio, ¿vale? Eso es lo que se llama el remarketing. ¿Por qué es tan importante el remarketing o el retargeting? También lo podéis encontrar por ese nombre, ¿no? Porque casi nadie compra a la primera. En turismo, por ejemplo, se visitan una media de 3-5 webs de hoteles, se comparan precios, piensa la gente lo que ve, lo comenta a nivel interno y ¿qué pasa? Que si no les vuelves a recordar, si nadie te recuerda que esa búsqueda que has hecho, se olvidan de que existes y reservan en otro sitio. Por eso el remarketing es tan importante. ¿Por qué funciona tan bien? Pues nosotros aquí es cuando introducimos el concepto del embudo de la comunicación y eso es un embudo que lo podéis ver en vuestra vida real. Cuando buscáis un cliente a puerta fría es muy difícil. Tienes que contar quién eres, tienes que contar qué haces, tienes que contar a qué te dedicas, tienes que contar por qué tu producto es importante, tienes que contar los precios, tienes que contar todo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a medida que te conocen, cada vez es más fácil vender lo que haces. Y si además ya tienen alguna experiencia previa contigo, pues muchísimo más fácil todavía. Entonces, esto es lo que llamamos el puerta fría, el embudo, que sería la parte azul, la amarilla, que es la gente que ya, bueno, que ya te conoce, está medianamente convencida, y la roja, que es el que ya es cliente tuyo, el que ya ha hecho clic, el que ya ha comprado y al que es mucho más fácil conquistar. Entonces, con el retargeting lo que conseguimos es llegar a esta parte amarilla y a esta parte roja, porque la puerta fría ya la hemos captado en una primera campaña o lo hemos hecho de otra manera. Y entonces aquí es donde entramos en gente que ya nos conoce, gente que ya ha demostrado interés por nosotros y que ya nos valora y al que no tenemos que contarles tanta información. Por lo tanto, la forma de comunicar, de entrarles y de conquistarles es completamente distinta. Y siempre se dice que las conversiones en remarketing suelen ser entre 2 a 5 veces más altas que en la publicidad fría. El remarketing no es perseguir, el remarketing es recordar. El remarketing no es molestar, es estar presente en el momento de decisión. Y esto lo podríamos ampliar a toda la publicidad, ¿no? La publicidad no es perseguir a nadie, es recordarle a la gente que existes, que estás ahí, que tienes un producto que puede ser de interés para ese potencial cliente. Y no es molestar, como era antes, que te interrumpía, ¿no? Y todavía nos sigue pasando cuando estamos viendo una serie de televisión o estamos viendo alguna película y de repente te ponen por el medio el anuncio, ¿no? Algo que cada vez está desapareciendo más gracias a las plataformas de pago,
pero bueno, antes la publicidad era más asumida como una interrupción, ¿no? Algo que se metía de repente en tu vida. Lo podemos ver en la radio, ¿no? Que a lo mejor es donde es más molesto en algunas ocasiones. Estás escuchando una radio o un podcast y de repente se te cuela el anuncio, ¿no? Ahora la tendencia es que cada vez ese tipo de publicidad invasiva esté menos presente, porque en el fondo lo que se pretende es que la publicidad, para que sea eficaz, realmente aparezca en el momento de la decisión y en el momento en el que te resuelve un problema. ¿Quién puede usar el remarketing y el retargeting? Pues todos, ¿no? Un hotel, imagínate, pues busco un hotel y 3 días más tarde, oye, este hotel que estabas buscando en Alicante resulta que ahora está de oferta o no te olvides que lo tienes en el carrito de la compra. ¿Qué pasa? Que el mensaje que doy cuando estoy haciendo el retargeting, pues a veces es diferente al que doy en una primera comunicación, ¿no? Pues cualquier tienda online, las clínicas, servicios profesionales varios o cualquier negocio donde la decisión no sea inmediata. Este concepto del retargeting se puede aplicar también con venta a través de correo electrónico, el email marketing o la publicidad a través de email o las famosas newsletters y este tipo de soportes que también se utilizan mucho, ¿no? para venta y para comunicación. Y es que te estás dirigiendo ya a clientes que tienes en tu base de datos. Por lo tanto, cuando mandas una comunicación o una oferta o una publicidad o una información del tipo que sea a un cliente que es alguien que ya te conoce porque es alguien que ya tienes en tu base de datos, la comunicación es mucho más fácil que cuando lanzas un correo o una base de datos genérica donde no conoces a nadie y lo que haces es, pues bueno, ver si da la diana en alguno, ¿no? Entonces, veis la diferencia entre los correos que recibís invasivos de marcas que os contactan sin saber ni siquiera quiénes sois porque van a ver lo que pillan, o cuando se dirige a vosotros una marca porque ya habéis comprado, porque ya habéis estado en ese hotel, porque ya conocéis esa crema o porque Perdona, ya... Nani, que nos chega unha pregunta ao fío do que estás comentando. Nos pregunta Sarai, como los diriges aí? Por la página web, como por ejemplo una clínica dental? Vale, el problema es que hacer el retargeting, el remarketing es complicado, ¿vale? Porque tú para poder hacer retargeting o para hacer estas técnicas de dirigirte a ese cliente que ya ha contactado contigo previamente, necesitas ciertos conocimientos tecnológicos. Es decir, si haces publicidad en redes sociales, a través de la plataforma de Meta, tú puedes especificar que quieres dirigirte solo a personas que ya han interactuado con tu cuenta, pero lo tienes que especificar, ¿vale? Si haces comunicación a través de newsletters, etcétera, tienes que tener una plataforma de email marketing, las hay muy sencillas, pues por ejemplo MailChimp es la más conocida de todos, pero tienes que tener una base de datos segmentada muy bien hecha que tienes que trabajar previamente para poder dirigirte a ese cliente con el que ya has tenido alguna interacción. Si nos vamos ya a la parte de ads, o sea, lo que es Google y lo que son las meras campañas, tienes que hacerlas a través de las plataformas de AdSense, es decir, de publicidad de Google o de publicidad en soportes que ahora mismo te aparecen muchos, ¿no? Pero tienes que hacerlo a través de un sistema de pujas, es decir, tienes que generar unas herramientas y unas condiciones que requieren cierto conocimiento técnico, porque las publicidades en AdSense, en Google, funcionan por palabras clave que tú tienes que definir, por audiencias segmentadas y por pujas. Es decir, depende la palabra clave que estés intentando comprar, tiene un precio u otro, dependiendo de lo que inviertas, dependiendo cuántas otras marcas estén publicitando por esa puja y quién sea la marca y cuánto inviertas. Y Google decide y es en donde está la clave de estas campañas. Te la tiene que hacer alguien que a lo mejor esté cambiando las palabras claves, que esté todo el día pendiente de cuánto cambia la puja. Entonces, es bastante complejo. Y dentro de esas estrategias de AdSense hay una que es dirigirte solo a los que ya han tenido alguna interacción con ese banner o con esa campaña que tenías plantada. O sea, que es una segunda condición que se genera a través de estas plataformas. Por lo tanto, son complejas de hacer. Luego también hay lo que se llama la publicidad programática, que lo veréis, embudos, que son sistemas en los que ya vas programando la publicidad, es decir, vas programando formas de actuación, son lo que se llaman los embudos de conversión, ¿no?
Si entra aquí y pincha aquí, le hace esto. Si entra aquí y pincha aquí, hace esto otro. Si dentro de 3 días no ha comprado el producto, le envío un recordatorio de manera que sepa que lo tiene que comprar. Estas campañas son difíciles. Son difíciles porque necesitas que te las implemente alguien que entienda o que tenga acceso a estos embudos que no todo el mundo tiene y para las pequeñas empresas son complicados, o que te sepa gestionar la campaña porque ya tienes una campaña previa en Google y te sepa gestionar ese retargeting, o que tú a través de Meta, que eso es lo más fácil y eso sí lo podéis hacer todos porque es bastante sencillo, cuando es a través de redes sociales, sepáis manejar esa campaña utilizando audiencias de campañas que ya habéis generado antes. No sé si te ha ayudado o te he complicado. Bueno, Sarai, dinos moitas grazas. Ademais, acabamos de compartir no chat a ligazón do asesoramento da Oficina Económica, que é gratuita, entonces se pinchan aí, Sarai e o resto das persoas que nos están seguindo, pois poden pedir o asesoramento gratuito neste ámbito concreto que nos está comentando Nani. Polo tanto, é unha boa oportunidade tamén para que se animen a pedir ese apoio. Sí, sin duda, porque ya os digo que así como hay campañas sencillas en Instagram y en lo que estábamos comentando antes en redes sociales que son muy fáciles de implementar si ya tienes un perfil y no requieren muchos conocimientos más que entender 4 cosas muy básicas. Si queremos hacer ya estas campañas de retargeting o con embudos o de programación o de recuerdo, necesitamos ya que alguien nos las implemente y no son fáciles, ¿vale? Yo os recomiendo que no lo hagáis de manera así a voleo porque vais a gastar dinero a lo tonto y vais a conseguir que probablemente salgan las campañas mal, ¿vale? Entonces, la publicidad no garantiza ventas inmediatas, pero ¿qué garantiza? Más visibilidad, más oportunidades y más posibilidades de venta. Sin visibilidad no hay venta ni retorno posible, ¿vale? Y entonces el gran miedo, el que os estáis preguntando todos, claro, ¿vale? Y si tiro el dinero, y yo invertir dinero, ¿y qué pasa? Pues bueno, lo bueno que tienen las campañas de retargeting y todo esto que os estaba diciendo son más complejas, requieren más inversión, requieren un profesional al que tienes que pagar, ¿vale? Por eso es tan interesante todo lo que nos ofrece la Oficina Económica de Galicia, porque ese asesoramiento es oro y aparte nos puede formar para que sepamos cómo hacer, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener tan claro, muy claro es bueno, que como son inversiones muy pequeñas, sin meternos ya en campañas muy complicadas o lo que nos costaría poner un anuncio en una carretera, ¿no? Nos permite hacer cosas muy sencillas, nos permite probar y nos permite entender que si no, de que podemos hacer cosas muy interesantes sin meternos en grandes complicaciones, pero vamos a fallar si no entendemos bien lo que queremos hacer, si no tenemos claro nuestro público, si no sabemos medir o si improvisamos. O sea que la publicidad no suele fallar, lo que suelen fallar son las malas decisiones. Entonces, ya por terminar, ¿vale? Y porque me gustaría ahora que tuviéramos tiempo para tener una charla y que me hicierais preguntas o me hicierais dudas o consultas, yo creo que la clave es, ¿me puedo permitir invertir en publicidad? Yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta que os tenéis que hacer es, ¿me puedo permitir seguir existiendo sin que me vean y me conozcan? Las cosas buenas, los productos nuevos, las experiencias buenas no se venden solas. Hay que contarlas bien y a veces hay que saber repetir el mensaje. Y gracias, no me entretengo mucho más, que era más o menos el tiempo que teníamos previsto para este webinar. Y bueno, ahora abro el micrófono, Noelia, como tú consideres, pues para ver si tienes algunas preguntas y para ayudaros si os podemos canalizar en algo para que desde la Oficina Económica de Galicia pues os podamos echar una mano.